¿Eh? Ya. Espera, ¿ya está grabando? Sí. ¿Está grabando? Y Reking. Buenos días. Buenos días. ¿Podría presentarse y hablarme un poco de su persona y de dónde trabaja? Bueno, pues yo me llamo Yolanda Lechón, trabajo en CIEMAT, como he dicho, y CIEMAT es un Hablar más centro de fuerte y- investigación que pertenece al Ministerio. Y empezar otra vez. Pues empezamos. Y hablar más fuerte. Vale. Buenos días. Buenos días. ¿Se podría presentar, por favor? Pues mira, yo me llamo Yolanda Lechón y trabajo en CIEMAT. CIEMAT es un centro de investigación de energía que pertenece al Ministerio de Economía y Competitividad y trabajamos en distintas tecnologías de generación energética. Primero CIEMAT estuvo concentrado en la energía nuclear y luego se ha diversificado y trabaja mucho en energías renovables, en fusión y otro tipo de energías. Mi unidad es una unidad transversal que pertenece al Departamento de Energía y lo que hacemos es estudiar los impactos ambientales y socioeconómicos de las tecnologías de generación energética. ¿Me podrías explicar un poco en qué consisten las externalidades de la energía? ¿Qué es un factor de este estudio? Las externalidades de la energía el concepto es la monetarización, es decir, la traducción en unidades monetarias de los impactos tanto ambientales como socioeconómicos de cualquier actividad, en nuestro caso de las tecnologías de generación energética. ¿Me podría dar algún ejemplo de estas externalidades? Pues mira, por ejemplo, pongamos una planta de carbón que está produciendo electricidad en un sitio concreto, que está emitiendo por chimenea una serie de contaminantes atmosféricos. Estos contaminantes se transportan a largas distancias y producen, según se van depositando en el medio, una serie de impactos. Estos impactos están originados por la actividad de generación eléctrica con carbón, pero no son tenidos en cuenta en el precio de la actividad. Es decir, todos los costes que le origina a la persona que enferma, los costes de las medicinas, los costes de que no puede ir a trabajar, que tiene que quedarse en casa, todos los costes al sistema de si tiene que ir al hospital, todos esos costes la razón es la generación eléctrica, pero no están incluidos en el precio, porque el productor de energía eléctrica no los tiene que soportar. Entonces, todos estos costes, que no son costes privados, que no son costes internos de la generación de esta actividad, sino que sean costes externos. Y no todas las tecnologías tienen los mismos costes y de ahí las diferencias que esto produzca distorsiones en el mercado y fallos en el mercado, que no asigna de forma eficiente los recursos a cada una de las tecnologías. ¿Y cómo se hace para regular esos costes para intentar que no ocurran? Hay varias maneras de internalizar estos costes. Primero que tenemos que hacer es cuantificarlos, saber en términos monetarios, porque nosotros lo que queremos hacer es incorporarlos en un precio, entonces necesitamos traducirlos a unidades monetarias. No vale simplemente tener emisiones o simplemente tener casos adicionales de enfermedad. Necesitamos que eso esté traducido al precio, a unidades monetarias. Una vez que lo tenemos cuantificado, hay varias formas de internalizarlo. Las dos más importantes que se utilizan son las tasas y los límites de emisión. Si puedes a una actividad, por ejemplo, que se utiliza en grandes centrales de combustión, puedes limitarles las emisiones de forma que si quieren producir más tienen que recurrir a tecnologías que les permitan emitir menos contaminantes. Es un incentivo económico a la descontaminación. Y otra forma es hacerlo al revés, un mecanismo penalizador. Es decir, si tú emites una cierta cantidad, te voy a cobrar tantos euros por tonelada de contaminante emitido. De tal manera que eso también es un incentivo. Si alguien quiere aumentar su producción, va a tener que reducir emisiones si quiere pagar menos como impuestos o tasas. ¿Y me podrías explicar qué es el método de función de daño? La función de daño es la base metodológica de la cuantificación de las externalidades, tal y como lo hacemos nosotros, ¿no? Es una función, es una serie de pasos lógicos que van desde la actividad que origina el impacto hasta el impacto valorado en términos monetarios. Entonces, primero se hace una caracterización de la actividad, que en nuestro caso, por ejemplo, la planta de carbón, pues cuántas toneladas de contaminantes emite al año. Luego se hace una dispersión de esos contaminantes para ponerlos en contacto con los
repartidos en la superficie de estudio y tenemos los distintos receptores también localizados, es decir, sabemos dónde están los núcleos de población, dónde están los ecosistemas sensibles, podemos traducir eso a impactos utilizando funciones de impacto. Funciones de impacto relacionan la contaminación adicional con los casos adicionales de determinadas enfermedades o afecciones. Y luego, una vez que tenemos eso cuantificado en términos físicos, pues tantos casos adicionales de bronquitis o de mortalidad, le damos un valor monetario y lo traducimos a unidades monetarias. Ya tendríamos un coste externo cuantificado. Y esta traducción en valores de vidas, de productividad de una vida humana, la comprendo, pero antes he hablado de traducir económicamente un valor externo, que es, por ejemplo, la expulsión de CO2. ¿Cómo hacen eso? ¿A qué se refieren o qué modelo usan para, si es un convenio o algo, para darle un precio a la cantidad de expulsión de CO2? El CO2 está regulado por un mercado. Las actividades que están dentro de este mercado de emisiones, lo primero se les asigna una serie de permisos de emisión que se reparten entre los distintos actores. Es decir, el gobierno, esto lo hace el gobierno en el Plan Nacional de Asignación de Emisiones, reparte, o sea, fija una cantidad límite de emisiones de CO2 que está en línea con sus compromisos de reducción de cara a Kioto, y entonces esa cantidad mínima la reparte, o sea, que establece una serie de permisos y los reparte. Entonces las actividades que tienen ese permiso, si quieren producir más, requieren introducir modificaciones en sus tecnologías que les permitan reducir las emisiones de CO2. Entonces, de esa manera, si reducen las emisiones de CO2, les sobran permisos. Esos permisos los pueden vender al mercado de permisos de CO2. Entonces, ese mercado de permisos genera un precio, y ese es el precio del CO2. Y estamos hablando ahora sobre todo de impactos de, en este caso es de que se produce demasiado CO2 y que eso puede afectar a la población, pero ¿me podría dar ejemplos de otro tipo de impactos que supongan un coste externo y que no esté metido en el precio? Pues uno de los impactos más importantes son los impactos sobre la salud. Por ejemplo, los contaminantes atmosféricos distintos del CO2, por ejemplo, las partículas. Las partículas que emiten las plantas de generación eléctrica, pero también otras actividades, por ejemplo, el transporte. Emiten muchas partículas, los vehículos emiten muchas partículas por el tubo de escape. Esas inhaladas producen efectos sobre la salud muy importantes. Producen casos de cáncer, casos de ataques al corazón por ingestión de estas partículas. Entonces, eso, traducido a unidades monetarias, da unos impactos muy importantes. Eso es, cuando cuantificas las externalidades de una actividad de generación eléctrica, suelen ser los impactos más importantes. ¿Ves? De nada. Esa dormida. Ya.